Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos que nos sintonizan y que se unen a través de esta plataforma social. Feliz sábado para todos ustedes. Estamos contentos y alegres que en esta mañana de sábado se unan a nosotros para el repaso de la lección número 13, que culmina en este tercer trimestre de este año 2021. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Pastor García. Buenos días, Roberto Rivera. Buenos días, jóvenes. Recuérdense que tienen que tomar su teléfono, buscar su plataforma de Facebook y compartir para que todos puedan escuchar un mensaje de esperanza en esta mañana. Así que tomen su teléfono y comparta como estamos haciendo nosotros, ¿verdad, Roberto? Compartiendo con todos los amigos que nos escuchan. Buenos días, Roberto. Buenos días, Pastor García. Buenos días, Tomás Rivera. Buenos días a todos también los hermanos y amigos que nos sintonizan este sábado un poco nublado y medio lluvioso aquí en la ciudad de New Bedford, pero estamos alegres de poder compartir la lección de escuela sabática, como ya Tomás dijo, la última de este trimestre, la 13ª lección. Así que disfrutemos de la lección y el repaso en esta mañana. Entonces oramos para comenzar, Roberto. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por el privilegio grande y maravilloso que nos hace ser tus hijos. Señor, gracias porque a pesar de que hay tantos problemas y tantas dificultades en el mundo, tú tienes misericordia de nosotros y nos permitiste abrir los ojos en este día sábado para glorificar tu nombre. Bendice a Tomás, bendice a Roberto y de manera especial bendice a todos los amigos que nos sintonizan en esta hora y que habrán de ver este programa durante todo este día. Permite que el descanso supremo pueda ser una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, en este trimestre que ya culmina, hemos estudiado lecciones bastante importantes para nuestra relación espiritual con nuestro Dios. Sin lugar a dudas, en este sábado vamos a repasar la lección número 13, el descanso supremo. Me gusta mucho la metáfora, Pastor García, Roberto Rivera, que se pinta en el cuadro, en la lección de esta semana. Es Jesús abriendo los brazos y los redimidos o el redimido, ¿verdad? También abriendo los brazos para estrecharse en ese afecto con Jesús, algo que va a suceder muy pronto, porque sin lugar a dudas el descanso es Jesús. La lección llevaba como título, como dije, el descanso supremo, ¿verdad? Ya cuando se terminen todas estas calamidades, todos estos dolores, todas estas enfermedades que diariamente hemos tenido que enfrentar, la muerte, el dolor, el sufrimiento, el hambre, la pestilencia, las guerras, ¿verdad? Ya cuando todos estos males terminen, nosotros en realidad encontraremos el descanso supremo. Por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 9, ¿cómo dice ese versículo, pastor? Oye, ahí hay una declaración extraordinaria donde dice, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto nos enseña Tomás que todo lo que estamos sufriendo en esta tierra es temporal. No hay nada que dure para siempre de lo que está pasando ahora. Sí hay algo que es eterno y es ese descanso supremo que vamos a disfrutar, donde lo más que te pudieras imaginar de que es el cielo, Dios lo ha preparado para ti. El libro de Hebreos dice que Dios fue a preparar casas cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que tendremos el privilegio de ver cosas nunca vistas, calle de oro, mar de cristal, puertas de perlas. Simplemente cosas maravillosas que Dios ha preparado para nosotros. Imagínate, Tomás, lo que sería un mundo sin artritis, sin dolores de reuma, sin dolor de cabeza, sin problemas musculares, sin problemas de presión alta, sin problemas de diabetes. Un mundo eterno donde el descanso sea supremo para siempre en las manos de un Dios infinito. Qué maravilloso será eso. Roberto Rivera.
¿Qué relación tiene este versículo que el pastor acaba de mencionar y de aludir con el descanso supremo? ¿Será que nosotros nunca hemos pensado, nunca hemos analizado, no, ni siquiera nos ha llegado al pensamiento lo que el Señor tiene preparado para nosotros? Como lo dice el versículo, no ha subido al pensamiento de hombre, pero en cuanto a lo que dice el versículo, de que son esas las cosas que Dios tiene preparadas para los que nos aman. Yo sí me he espaciado, Tomás, en lo que es el descanso. Como decía el pastor García, pensar en vivir en un sitio, escuchen claro, donde tú no tienes temor de que va a venir un tornado, que va a venir un huracán, que va a caer nieve, que va a caer un aguacero que pueda hacer deslice de tierra, que nadie te está acechando para robarte o para hacerte cualquier daño, que tú no tienes que preocuparte de que hay que pagar el cable, la luz, porque no, nada de eso será necesario. O sea, es una paz que en palabras podemos expresarla, pero quizás no imaginarla, porque nunca hemos vivido una paz así. Y aunque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, Él nos da paz ahora en medio de este mundo de dolor. Pero como dice el título de esta lección esta semana, el descanso supremo, es porque será lo que Dios ha tenido siempre en plan para nosotros, que estemos en un descanso supremo, o sea, un descanso completo. Tomás, y algo interesante de Roberto también de eso es que tenemos que reconocer una cosa. Estamos en una película. La película se llama El Gran Conflicto y es una batalla entre el bien y el mal. Y usted y yo sabemos el final de la historia. Va a ganar el bueno, el que dio su amor por nosotros, va a triunfar en esta guerra. Y así como en las películas usted espera un desenlace donde el bueno triunfe, la Biblia dice en Apocalipsis 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero Miguel prevaleció y Satanás ya no se encontró más lugar para ellos en el cielo. Así que ese mundo maravilloso que Dios tiene es el final de una gran batalla y una pelea que Dios está librando por la salvación de tu alma. Es bueno recalcar, Pastor García y Roberto Rivera, que este conflicto, como mencionó el Pastor García, es un conflicto cósmico, un conflicto que abarca a toda la humanidad y más allá. Y más allá. Ahora bien, me encanta saber que en esta película, como el pastor la define, un lenguaje bien sencillo que todos podemos entender, es que al final va a triunfar el amor, va a ganar el bien. Y lo bueno es que está revelado. Por ejemplo, hay uno de los discípulos que, dicho sea de paso, fue el último que murió, que el Señor lo utiliza y le da una visión del fin. Háblame un poquito en resumen de esa visión, Roberto Rivera, que se le dio a este gran hombre, a este gran discípulo, a este hombre de Dios, que aunque fue desterrado, ¿qué fue lo que el Señor hizo con él? ¿Y quién es? Es Juan, como le conocemos, el discípulo amado, el que escribió la carta del Evangelio según San Juan. Él escribió allí cuando después que este emperador no pudo quitarle la vida, después de meterle en una caldera de aceite hirviendo, entonces fue mandado allí a esta isla. En esta isla se sacaban rocas de una cantera que había allí y allí se trabajaba forzado y la gente que mandaba ahí, perdón, era para que muriesen ahí. Y allí, ¿A quién era que mandaban, Roberto? a los criminales. A los criminales. A los criminales era que mandaban allí.
a los que no mataban seguido para que sufrieran allí Exacto. y así murieran. Y a Juan, por el simple hecho de ser un portador del mensaje de Jesucristo, él fue mandado allí y allí el Señor se le reveló personalmente, como lo dice en el capítulo 1 ahí de Evangelio de Apocalipsis. En el día del Señor, el Señor allí le reveló a Juan lo que habría de suceder, como dice, pronto. Y le dijo, lo que tú estás viendo, escríbelo en un libro. Y eso ha quedado, aunque él lo mandó para las 7 iglesias, eso ha quedado también para nosotros, para que desde ya nosotros sepamos el final antes de que llegue. Como decía el pastor García, sabemos que esto va a desenlazar en la victoria de todos aquellos que guarden los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesucristo. Es bueno recalcar, Roberto, que nosotros, todos, absolutamente todos, tenemos la oportunidad de estar de parte de los victoriosos, Así de es. los ganadores. Pastor García, yo quisiera que usted, en breves palabras, usted es un teólogo bien reconocido, en el día del Señor. Bueno, esa expresión de Apocalipsis 1, la expresión que usa es Kuriakos Emerá, que significa día del Señor. En la versión latina usaron la palabra Dominica Die, o sea, día del Señor. Y de ahí viene la palabra domingo, ¿verdad? Donde la gente dice que el día del Señor que Juan tuvo fue el domingo. Pero Juan no hablaba latín, significa que Juan no sabía del Dominica Die. Juan escribió en griego, escribió una parte en arameo de algunos de sus textos, pero usaba palabras que él conocía y nunca conoció latín, o sea que ese Dominica 10 no era el texto, eso fue la Vulgata Latina o la versión de los 70 más tarde. Así que el día del Señor, según la Biblia, hay un solo día del Señor, se encuentra en San Marcos capítulo 2 versículo 28, donde dice, Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Nunca en la Biblia se dice que Jesús es Señor del domingo, sino que en el día del Señor significa que era el día sábado. Y algo interesante, Tomás, que Juan estaba en una isla, la isla de Patmos, donde, como Roberto dijo, metían a los delincuentes, rodeado de delincuentes. Allí Dios le repitió una promesa, la había dado antes. En Hechos capítulo 1, versículo 11, cuando los discípulos estaban mirando a Jesús ascendiendo al cielo, los ángeles que estaban allí le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Yo me imagino que este anciano de 95, 96 años, como era Juan, estaba simplemente sostenido por una promesa, y la promesa era la que Dios le había hecho. Entonces, cuando Dios le da esta visión, es confirmando la promesa que él le había hecho en el día cuando Jesús ascendió al cielo. Jesús ahora se manifiesta con Juan y le dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el final, el primero y el último. Y entonces le pide, para confirmación de aquellos que esperaban esa misma promesa, le escribe un mensaje y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Así que este Juan tiene una visión de Jesús, ve a Jesús entre los candelabros del santuario celestial, lo ve como semejante al Hijo del Hombre, vestido con ropa que le llegaba hasta los pies, ceñidos con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, y sus ojos como llama de fuego. Este Jesús que está describiendo Juan es diferente al Jesús que él conocía. Él ve ahora sus pies semejantes al bronce bruñido, dice el versículo 15, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de las muchas aguas. O sea, está comparando a Jesús con el Padre Celestial, que habla como el estruendo de las muchas aguas. Está comparando a Jesús con el anciano de días que vino vino el Hijo del Hombre ante él. O sea, este Juan está comparando la visión que veía Daniel para confirmar la promesa que Jesús le había hecho a los discípulos y que él prometió cumplir. Y gracias a Dios que en el medio del conflicto de los siglos, Jesús nunca ha faltado a su palabra. Siempre ha cumplido lo que promete. Gloria a Dios, porque podemos confiar
100% en sus promesas, son fieles y verdaderas. Una de las cosas asombrosas que nosotros podemos encontrar en la Biblia, digo asombrosas, porque Dios revela lo que ha de acontecer. Él a través de sus profetas y el mismo Jesús con sus propias palabras, él pudo dar los eventos que podemos decir que van en cuenta regresiva hasta que suceda su gloriosa y poderosa venida en gloria, su segunda venida. Él está contestando en el capítulo 24 del libro de Mateo una pregunta que le hacen los discípulos, ellos empeñados, interesados en saber cuándo sucederían las señales y cuándo iba a suceder su venida. Ellos le hacen la pregunta al Señor, le dice, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces Jesús empieza cronológicamente a explicarle y a detallarle lo que ha de acontecer, lo que ha de preceder su segunda venida. Me encanta mucho porque Jesús también les dice a ellos que nadie sabe el día ni la hora, pero sí le dan las señales. Y precisamente, Pastor y Roberto García, nosotros muchas de esas señales las estamos viendo cumplirse en nuestros días. Hay otras más que han de cumplirse que van a preceder la segunda venida, ¿verdad? Pero hay señales que nosotros las estamos viendo que se están cumpliendo a nuestra vista, en nuestros ojos. Somos testigos. Esos huracanes, esos terremotos, esas guerras, el hambre, las enfermedades, las pestilencias, nosotros estamos inclusive en medio de una pandemia. Nosotros estamos viendo las cosas que están sucediendo, las señales que están aconteciendo que preceden el segundo advenimiento, lo que indica que nosotros estamos en cuenta regresiva. Y las señales están sucediendo rápidamente. Ahora, Roberto, ¿qué tú nos dirías para nosotros no caer en engaño? Porque uno de los detalles que Jesús dice al principio de este capítulo de Mateo 24, él dice, mirad que nadie os engañe. Tomás, ¿me puedes permitir hacer un comentario breve ahí? Roberto continúa con la explicación. Por supuesto, pastor. Miren, Mateo 24 tiene una particularidad. No fue un sermón para la gente del pueblo. Según Marcos 13, que es la repetición de Mateo 24, Jesús le hizo la explicación de Mateo 24 a 4 de sus discípulos, que fueron los que se sentaron con él en el monte. Y cuando se sentaron en el monte de los Olivos frente al templo, dice San Marcos 13:3, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte la pregunta que dice Mateo 24, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de que todas las cosas hayan de cumplirse. O sea, este sermón de Mateo 24 no fue para el común de la gente, no fue para la multitud, fue para un grupo de discípulos que hicieron una pregunta. Y eso es lo que va a explicar Roberto ahora, ¿verdad? Sí, gracias, Pastor García. Me gusta porque cuando yo le hicieron la pregunta, lo primero que Jesús le dijo fue, mirad que nadie os engañe. Y le habla un poco y después vuelve y le repite, mirad que nadie os engañe, porque nuestro Señor en su sabiduría, él conocía que el enemigo iba a través de muchas y diferentes formas engañar a las personas para que pierdan de vista lo que Jesús estaba enseñando y estaba diciendo. Si usted analiza a través de la historia, a través del don profético, el Señor siempre ha buscado la forma de enseñarle a su pueblo, de mostrarle las cosas que van a suceder para que estén apercibidos. En otras palabras, preparados. Algo que va a preceder a la venida de Jesús es lo que nosotros los adventistas del séptimo día conocemos como el tiempo de angustia. Así es. Y habla que será cual nunca ha sucedido desde que existe hombre aquí en el planeta Tierra. Entonces, nada más pongamos la perspectiva de una manera minúscula, lo que sucedió ahora con el COVID-19. Nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, vimos cómo se paralizó todo.
Ujú. Y esta fue una sola pandemia. Ahora imagínense cuando venga esta crisis, cual nunca. ¿Qué sucederá en la tierra? El Señor a través de su palabra, y está registrado en Daniel capítulo 12, el verso 1, Él quiere que tú y yo estemos preparados. Y yo le doy gloria a Dios porque en esta cuenta regresiva, el Señor a través de Juan y a través de Daniel, Él nos ha dejado las herramientas, las enseñanzas que tú y yo necesitamos poner en práctica en nuestra vida diaria para estar apercibidos, pero preparados para cuando lleguen esos acontecimientos y podamos pasar incólume, sostenido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es bueno recalcar que nosotros tenemos revelaciones en la Santa Palabra de Dios, en la Santa Biblia, de los acontecimientos exactos que han de suceder antes de que Cristo venga. Ahora, nosotros nos llamamos adventistas porque nosotros firmemente creemos en el segundo advenimiento. Ahora, en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, allí se exponen 3 mensajes que han de darse al mundo, inclusive mensajes que ya empezaron a darse al mundo, porque nosotros sí entendemos y conocemos lo que el Señor nos ha revelado de cuáles son las señales que han de suceder, cuáles son las cosas que van a suceder, pero también Él nos ha encomendado cuáles son los mensajes que nosotros tenemos que predicar. Hay 3 mensajes que son de vital importancia, yo diría indispensable, que nosotros le prediquemos al mundo al conocerlos, esos mensajes. Debemos de darlo a conocer al mundo, debemos advertir al mundo. Hay mensajes que son de llamado, hay mensajes que son de advertencia, pero hay mensajes que al rechazarlo tienen consecuencias. O sea, te advierte de algo, te previene de algo, te amonesta de algo. Pastor, estos 3 mensajes revelados allí, expuestos por el profeta Juan, discípulo amado de Jesús, que está en Apocalipsis 14. ¿Cuáles son esos mensajes que van ordenaditos en marcha? Bueno, vamos a analizar primero la introducción. El versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En este versículo enseña que el ángel trae algo que se ha predicado anteriormente porque es eterno. Amén. Lo predica a todas las naciones de la tierra. Por cierto, este ángel, como ustedes pueden ver, no es un ángel que sale a predicar. Hay una cita en el libro El Evangelismo que dice que Dios pudo haber predicado el mensaje en un solo día a través de un ángel poderoso y todo el mundo vendría de rodillas para escuchar lo que el ángel tiene que decir. Pero en vez de eso, usó seres humanos como nosotros, con problemas como nosotros, con dificultades como las nuestras, para predicar un mensaje perfecto de un Dios infinito. Entonces, ese asunto del ángel que trae el evangelio, la palabra angelos que se usa ahí, es mensajero. Y el que lleva el mensaje es el pueblo. Trae una cosa que se llama el evangelio eterno. Si me acompañan al versículo 12, vamos a encontrar que el evangelio eterno tiene 3 características. Tiene la paciencia de los santos. La primera cosa que trae ahí son los santos que tienen paciencia y que esperan con paciencia el advenimiento de su Señor. La segunda cosa dice, los que guardan los mandamientos de Dios. El evangelio eterno entonces tiene que mandar a las personas a que guarden los mandamientos de Dios. No los mandamientos cortados a medias, no los mandamientos que son 8, no los mandamientos que son 9, no los mandamientos que son 2. Son 10 mandamientos, 10 palabras que fueron escritas con el dedo de Dios según Éxodo 31:18 y Éxodo 34 del 1 al 4. O sea, Dios escribió las tablas de la ley o las palabras de la ley con su propia mano. No es mandamiento de judío, no es mandamiento de griego, no es mandamiento de romanos, es mandamiento de Dios porque Él lo escribió con su propia mano. Y la tercera cosa que habla el evangelio eterno es que tiene la fe de Jesús.
proclama a Jesús como Señor y Salvador personal, proclama a Jesús como el que puede limpiar los pecados, porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que la introducción del tema en el versículo 6 nos enseña que ese evangelio es el mismo que se predicó al principio, es el mismo que se predicará en el final, es el mismo que se predicará en el medio, porque es el evangelio eterno. Si usted ve, por ejemplo, el nuevo pacto que menciona el libro de Jeremías, dice que este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis mandamientos, los mismos mandamientos que estaban en antaño. En vez de escribirlo en tablas de piedra o pronunciarlo sobre el monte Ebal y el monte de Gerizim, iban a ser escritos en el corazón con la mano de Dios para que el Espíritu Santo tocara nuestros corazones y los transformara. Así que la primera cosa que hace es el evangelio eterno. Lo segundo en el versículo 7, que es el primer ángel que sale con el mismo que viene, que sale de la mano del cielo, viene y dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En este mensaje se usa el mismo lenguaje del libro de Éxodo, cuando habla en el capítulo 20, versículos 8 al 11, que debemos a guardar el día de reposo, porque en él Dios hizo todas las cosas, el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, está usando el mismo lenguaje que usa el mandamiento para hablar que el problema del pecado es un problema de adoración. ¿A quién tú vas a adorar? Tienes que adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El segundo mensaje en el versículo 8 es otro ángel que le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este mensaje tiene que ver con la proclamación del evangelio. Babilonia, o la confusión, o las doctrinas, o las religiones han llenado al mundo de falsas creencias, y eso tiene que caer, porque un día va a prevalecer la verdad. Se habrá de levantar la verdad del Dios infinito y va a prevalecer para siempre. Sí. El tercer ángel, versículo 9, lo siguió diciendo: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. O sea, en pocas palabras, si a pesar de que recibes la predicación del evangelio eterno y te mantienes creyendo en las doctrinas de Babilonia, que son confusión, y recibes la marca en tu frente, o sea, en tu pensamiento, y en tu mano, tu accionar, entonces, si haces eso, beberás el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. O sea, el problema es un problema de adoración. ¿A quién adorar? Y quiera Dios que los amigos oyentes Tomás y Roberto puedan adorar al Dios infinito, que tiene la verdad presente o el evangelio eterno, para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Roberto, oye, gracias, pastor, por esa exposición tan clara y específica. Roberto, de estos tres mensajes, ahora en la actualidad, en la verdad presente, ¿cuál es el mensaje que debe el mundo conocer, en el cual nosotros debemos amonestar a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a nuestros vecinos, familiares, amigos? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, es el tercero, pero yo digo que la persona debe de conocer de que la hora del juicio ha llegado y que a quien se debe de adorar es al que creó el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que ellos contienen. Por eso que el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia, ¿por qué hace esa, como yo digo a veces, amenaza? Es porque ya te dio el mensaje de que debes de adorar al Dios verdadero. Entonces, para que nadie quede inocente, dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también beberá. Mira que eso fue preparado ¿para quién? Para la bestia y para su gente. Así es. Pero si tú lo adoras a ellos, entonces tú también vas a beber del vino de la ira de Dios, que son las 7 postreras plagas. Ahora, Dios no quiere que tú y yo tomemos de ese vino. Él quiere que tú y yo estemos seguros bajo su
alas protectoras. Y al fin, cuando esto desencadene y venga Jesús por segunda vez, que tú y yo vayamos con él a morar por 1000 años en el cielo y por la eternidad en la tierra nueva. Gracias, Roberto. Una de las cosas que nosotros debemos tomar también en cuenta es que cuando alguien baja al descanso, me estoy refiriendo, muere, ¿cómo lo relaciona la Biblia? ¿Cómo le llama la Biblia a la muerte? Hay una palabra bien famosa, ¿verdad, pastor? Roberto García, Roberto Rivera, que los seres humanos nosotros usamos, es que en paz descanse, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos esa palabra, muchas veces le damos una connotación fuera de lugar. Tomás, yo te quiero decir algo. Yo no utilizo esa palabra, simple y llanamente, porque cuando se utiliza, se está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Exacto. Por eso, sí, porque la Biblia le llama a la muerte del que muere en Cristo de una forma y del que no muere en Cristo de otra forma. Hay algo interesante en eso, porque esta doctrina es una de las doctrinas que ha hecho más mal en la historia de la humanidad que ninguna otra doctrina. El asunto de la inmortalidad del alma. Cuando la gente dice rest in peace o en paz descanse, y yo he oído a muchos cristianos que dicen no creer en la inmortalidad del alma, decirle estas palabras cuando llegan a dar las condolencias a alguien, en paz descanse. O paz a su alma. Sí, paz a su alma. Yo no sé si usted entiende lo que está diciendo, ¿verdad? Pero usted está promoviendo la inmortalidad del alma cuando está diciendo estas palabras. Según este texto, en paz descanse. En Juan 11:11, cuando Jesús estaba hablando de la muerte de Juan, dice que después de esto les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. En pocas palabras, Jesús está comparando la muerte con un sueño. Está diciendo que la muerte es algo qué sé yo, es algo temporario, que es lo que hemos tratado de decir en la lección de esta semana. El descanso es eterno, pero lo que pasa en el interín entre el descanso y ahora es temporario. Todo es temporario. Inclusive Juan 8:51 y 52 dice que Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca más sufrirá la muerte. Es la promesa de Jesús en el versículo 51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Y hay algo interesante. Murió Juan, este muchacho Lázaro, murió Lázaro. Y Jesús compara la muerte de Lázaro como un sueño, porque Jesús no se estaba refiriendo a la muerte primera. Para Jesús la muerte primera es algo temporario. El problema de Jesús con el pecado es la muerte segunda. Por eso Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y si usted quiere descansar en paz, crea en Jesucristo ahora, para que cuando Él venga lo levante. Pero no piense que usted cuando muera, la creencia popular, Tomás, que hay, Roberto, de que si usted moría, usted era muy bueno, iba derechito al cielo. Si usted era muy malo, derechito al infierno. Y si usted era más o menos, entonces iba a un lugar que le llamaban el purgatorio. Y algunos inclusive llegaron a ser más sádicos todavía y vendían indulgencias. Si usted tenía un primo que se había muerto y estaba en el purgatorio, usted podía pagar en el cofre de la iglesia y esa persona pasaba del purgatorio al cielo, derechito, sin pasar. Es más, usted podía matar uno, decía Texel. Usted podía estar con la sangre en las manos y usted compraba una indulgencia y Dios le perdonaba sus pecados. No funciona así. El que está muerto está completito muerto hasta el día en que Jesús lo levante. Y los muertos, dice el libro de Eclesiastés capítulo 9, no saben nada. Su amor, su odio, su rencor, sus sentimientos son puestos en el olvido, porque en la muerte usted no hace absolutamente nada. Hasta que aquel que viene, según 1 Tesalonicenses 4, aquel que viene en las nubes de los cielos con voz de trompeta, como arcángel, con trompeta de Dios, descienda del cielo y los muertos en Cristo serán resucitados. La muerte para el cristiano es temporal,
porque se habrá de levantar una nueva vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que aprender esto y dejar de estar jugando que en paz descanse, ¿verdad? En paz usted se va a levantar cuando Cristo venga por segunda vez y lo saque de la tumba y lo lleve a vivir con él en el reino de los cielos, Tomás. Amén, gloria a Dios. Yo quería añadir un poquito, Tomás, a eso. Es como el pastor decía en Eclesiastés 9, dice que el que muere ahora en esta vida no tiene participación en nada de lo que se hace debajo del sol. Así mismo es. Su memoria es puesta en el olvido. O sea, no tiene ningún tipo de actividad. No existe. Otra cosa es que No qué existe. sentido tiene en que el Señor venga a buscar a los que va a salvar si ya está en el cielo. Muy interesante. O sea, por eso, hermanos, no nos dejemos engañar, como dijo Jesús en el Sermón del Monte. Por eso su palabra es clara. Y por eso instamos a los hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando a que el estudio diario de la palabra de Dios es lo único que nos va a llevar a nosotros a la verdad. Mucho cuidado con usar las palabras en paz descanse o paz a su alma. Recuerda que cuando una persona muere, el espíritu es que va a Dios y el cuerpo al polvo de la tierra. Polvo eres y al polvo serás tornado. Volverás al polvo. Cuando se descomponen esos dos elementos, no existe el alma. Por eso nunca puedes usar paz a su alma, porque no existe el alma. Mucho cuidado con ese engaño. Ya el pastor García y Roberto Rivera nos han dado claras indicaciones bíblicas, porque todo lo que estamos analizando aquí es con base bíblica, de que es lo que Dios dice, es un escrito está. El Señor guardará en completa paz aquel en cuyo pensamiento persevera él. O sea, el que tiene su mente puesta en Cristo Jesús, él le guardará en paz mientras esté en vivo. Porque alma es la persona viva. Yo soy un alma. Así es. Cuando yo muero, dejo de ser un alma ya. Porque... Oye, hay algo interesante en eso, Roberto y Tomás. Hay un versículo, lo estoy buscando aquí en mi Biblia, en el libro de Eclesiastés, creo que el capítulo 3 de Eclesiastés. Déjame ver si lo encuentro. Eclesiastés capítulo 3 tiene una declaración poderosísima en cuanto a lo que es la muerte. Porque alguna gente cree, y yo recuerdo, siempre me llega a la memoria cuando hablamos de la inmortalidad del alma, una iglesia que había en la ciudad de Providence, donde el sitio que compraron era una funeraria antes y lo convirtieron en iglesia. Cuando lo convierten en iglesia, hay hermanos que tienen miedo de bajar al sótano donde velaban los muertos, ¿verdad? Entonces, ahí se cuestionaba, ¿verdad? El asunto de que no creemos en la inmortalidad del alma, pero nadie quería bajar al sótano. ¿Por qué? Porque la gente piensa las doctrinas populares de que el espíritu de los muertos está dando vuelta, el espíritu de este está ahí. Algunas personas que los entierran en el cementerio dicen, no, ese es el varón del cementerio porque fue el primero que enterraron y siempre está por ahí dando vueltas, ¿verdad? No funciona así, querido amigo que está del otro lado de la pantalla. Según Eclesiastés capítulo 3, y quiero leerlo junto contigo en la versión Reina Valera del 60, menciona en el capítulo 19, para no leerle el versículo completo, en el 16 comienza, vi debajo del sol que en lugar de juicio hay impiedad y en lugar de la justicia iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al impío y al justo juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Oiga qué declaración hace Eclesiastés. Dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y un mismo espíritu tienen todos. No tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. La versión antigua llama a ese espíritu, es aliento de vida. Un mismo aliento de vida tienen todos. No
hay descanso. Porque si fuera así, el mismo espíritu que tiene la cucaracha o que tiene el ratón o que tiene el, qué sé yo, el conejo, es el mismo espíritu que tiene el hombre, el aliento de vida que Dios da. No hay un espíritu chocarrero por ahí dando vueltas, dando brinco y que te va a salir por las noches. No existe eso. Los cristianos creemos que en la muerte hay una pausa hasta que Cristo vuelva y levante los muertos de la tumba, porque así es como Dios lo ha prometido. Primera de Corintios 15 dice que cuando Cristo vuelva, como en un abrir y cerrar de ojos, los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Versículo 52. Y entonces dice el versículo 55, el último enemigo que será destruido es la muerte. Cristo va a destruir esta muerte temporaria y va a destruir la muerte segunda, que es la paga por el pecado. Y Dios quiere que tú encuentres el verdadero descanso. Nota, todo lo que se ha hablado es del descanso supremo. La gente cree falsamente que usted encuentra descanso en la muerte. En la muerte no hay descanso. En la muerte simplemente usted está en pausa hasta que llegue la decisión final en el día del juicio. En el cumplimiento del mensaje de los tres ángeles demuestra que en esta vida no hay descanso. El único descanso, que es lo que está hablando ahí, es el final de la historia, cuando Cristo vuelva, cuando levante los muertos de la tumba y entonces podamos disfrutar del descanso supremo que Él ha provisto para cada uno de sus hijos. Tomás. Me encanta mucho la pregunta que hace el apóstol Pablo, cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Todo Así esto está en las manos del dador de la vida. Aquellos que murieron en Cristo serán resucitados, serán despertados para vida eterna, por aquellos que rechazaron, aquellos que no quisieron aceptar a Cristo como su Salvador personal, lamentablemente serán resucitados, despertados para condenación y muerte eterna. Ese no tiene que ser el caso de los amigos y hermanos que nos están escuchando, que nos acompañan. Eso es lo que la lección de esta semana y de este trimestre nos ha enseñado, que nosotros vamos a llegar, vamos a culminar con ese descanso supremo. Por eso que el apóstol Pablo ahí nos enseña a que nosotros debemos regocijarnos, gozarnos no un solo día, no un momento, no en una fiesta navideña, no en un cumpleaños. Como él dice que nosotros debemos regocijarnos. Regocijaos siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. O sea, lo repite y lo repite para que vean que es algo eterno, ¿verdad, Tomás? Y yo quiero mencionar un par de ejemplos. Esteban, cuando murió, ¿cómo murió Esteban? Mirando al invisible. A pedradas. Pero ¿qué hizo? Él dice que levantó su cabeza. Porque como dice el apóstol en Filipenses 4, del 4 al 6, debemos regocijarnos en todo momento. Así mismo es. John Hus, right? Ajá. El reformador. ¿Cómo murió él? En la hoguera. Cantando. Lo agarraron en una estaca y le prendieron fuego. ¿Y qué hizo él mientras se quemaba? Estaba cantando al Creador. O sea, increíble. ¿cómo es posible que mientras tú te estés quemando, en vez de estar dando gritos o renegando, recuerden que esa es la paz y el descanso que Dios le da a sus hijos? Y lo grande e interesante ahí, Roberto, es que mientras más cristianos mandaban a la hoguera, más se convertían. Y el diablo tuvo que cambiar la fórmula. Así mismo es. Y digo porque el Señor promete su paz a todos aquellos que su pensamiento persevere en Él. Y perseverar en Él es nada más que guardar sus mandamientos y tener su fe. O sea, tener su plena confianza en Cristo Jesús, porque Jesús es la paz, Jesús es el perdón y Jesús es la vida. En mi último minuto, Tomás, quisiera hacer como especie de una invitación a los amigos que están escribiendo en nuestro chat. Miren, hay un versículo que dice que algunos no entrarán en su reposo. Y ustedes están viendo que el reposo final de la historia de esta tierra
es el encuentro final con Jesucristo. No habrá paz para el corazón humano hasta que Cristo vuelva. No habrá descanso de los problemas de esta vida hasta que Cristo vuelva. La venida de Cristo es la consumación de la batalla del conflicto de los siglos. Y usted es un actor, quiera usted o no, usted decida no creer en nada, es un actor. Y mucha gente se ha preguntado, oye, ustedes tanto tiempo creyendo que Cristo viene. Cristo no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quisiera que en ese descanso que Él le ofrece al ser humano, cada uno de ustedes pudiera estar ahí. Ponga un gran amén en el chat si usted quiere ser parte de ese grupo que va a entrar al reino de los cielos. Ponga un gran aleluya si usted piensa que cuando Cristo vuelva usted va a estar siendo presente y va a recibir una corona de victoria de las manos del mismo Señor Jesucristo y va a heredar la vida eterna. Que Dios te bendiga y que este trimestre que nos hemos gozado analizando todos estos textos haya terminado con esta lección. Es un motivo de alegría porque sabemos que el descanso supremo es el que andamos buscando desde el principio y ahí entraremos en el reposo del Señor Jesucristo. Último minuto, Roberto Rivera. Yo quiero decirle a los amigos y hermanos que nos escuchan que solo un poquito más de tiempo y el que has de venir vendrá. Solo nos toca a ti y a mí hacer la parte que nos corresponde. En el libro de Filipenses, allí el apóstol Pablo nos muestra que aún en este mundo, en la situación que estamos viviendo, tú y yo podemos vivir en paz. Porque el Señor ha prometido darnos la paz que necesitamos. Y cuando Él venga, entonces podremos disfrutar de ese descanso supremo que la lección de esta semana nos ha hablado. Permitamos que el Espíritu Santo haga el trabajo en nuestras vidas para que tú y yo tengamos paz ahora y el descanso supremo cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Amén. En mi último minuto quiero compartir con usted y todos nuestros amigos y hermanos que están conectados una historia desgarradora. Es aquella madre que tenía su niño de 8 años y este niño tenía una enfermedad que lo iba deteriorando cada vez más y ellos estaban suplicando en oración que el Señor sanara a su niño. Le pidieron a la iglesia que oraran, le pidieron a todos sus amigos, familiares. Dice que toda una nación, todo un país estaba orando por la recuperación de este niño, hasta tal punto de que la enfermedad iba cada día más destruyendo la vida de este niño. Ya no había medicina ni nada que sanara a este niño, pero esta madre se aferró a las promesas de la Biblia acerca de no solamente la resurrección, sino de la salvación en Cristo Jesús. Dice que en los días finales ella se sentaba a su cama y agarraba la manito de su niño. Ya en las horas finales de la vida de este niño, de su hijo, ella empezaba a acariciar su carita y ella empezaba a cantar cantos hasta que él murió, pasó al descanso. Una declaración bien importante. Tú sabes lo que dijiste ahí, ¿verdad? Claro. ¿Pasó a dónde? Al descanso. Al sepulcro. Aclara, Tomás, para después no te crucifiquen. No, claro, al sepulcro murió, ¿verdad? Cuando pasó a la muerte, ¿verdad? Dice que esta madre después tuvo una declaración que dejó a todos sorprendida, es que ella se aferraba firmemente a la paz y a las promesas y la paz que le daba esas promesas en Cristo Jesús. Amén. Ella sabía que cuando Cristo volviera, iba a despertar a su niño y ella iba a reencontrarse con él para encontrar el descanso supremo, como dice la lección de esta semana, en Cristo Jesús. Todos nosotros podemos confiar plenamente todas las promesas bíblicas, las promesas que nos hace el Señor Jesús, y nosotros podamos así tener paz en este mundo de tanta turbulencia.
Bien, mis hermanos y amigos, la invitación es para que hoy sábado tú asistas a la iglesia más cercana a tu hogar. Disfruten este día sábado que el Señor nos ha dado y te esperamos el próximo sábado que nos acompañe. Comparte con otros este repaso de lección que hemos tenido. Vamos a pedirle a Roberto Rivera que tenga esta oración final. Adelante, Roberto. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la linda lección que tú nos has enseñado en esta semana. Señor, gracias porque tú nos das la paz en este mundo de dolor, de tristeza, de llanto y sufrimiento por las tantas cosas, Señor, que desgarran nuestros corazones al verla y vivir en medio de ella. Pero también te damos gracias porque sabemos y tenemos la seguridad de que cuando tú vengas por segunda vez, entonces nos darás el descanso supremo. Amén. Permite que todos los que hemos escuchado y estudiado esta lección podamos ser partícipe de la paz y del muy pronto descanso supremo contigo por 1000 años en el cielo y por la eternidad en la tierra nueva. Amén. Bendice al pastor García, bendice a Tomás, bendíceme a mí y bendice a cada uno de los amigos que nos escucharon en esta mañana. Que todos podamos en este día regocijarnos en ti, porque es el día que tú has preparado especialmente para nosotros para tener un encuentro especial contigo. Gracias una vez más por la lección de espera sabática. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, quisiéramos cerrar, Tomás, diciéndole a todos los amigos que están vivos en su casa en este momento, en paz descanse. Descanse en la paz del día de descanso que es este día sábado, en la paz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en vez de decir a los muertos en paz descanse, a ustedes que están ahí del otro lado de la pantalla, en paz descanse, en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre decimos, que hoy pueda ser el mejor día de sus vidas.